Buenas noches, soy Ana María Lomelí y estamos al filo. A los 4 años tocó por primera vez el violonchelo, niño prodigio, economista e ingeniero del MIT de Boston en Estados Unidos, miembro de una familia de empresarios, exitoso como ejecutivo siderúrgico. Sin embargo, decidió abandonarlo todo por su más grande pasión. Dedicado al violonchelo, ha tocado los escenarios más importantes del mundo. Recibió el Premio Nacional de las Ciencias y de las Artes en México, la Orden de las Letras y de las Artes en Francia, la prestigiada Medalla Pushkin en Rusia, por mencionar tan solo algunos de los reconocimientos que le han otorgado. Es el músico más reconocido de México y de los más importantes del mundo en su instrumento. Intérprete, compositor, escritor. Esta noche, al filo, Carlos Prieto y su violonchelo mágico. Gracias, por favor. Gracias por estar al filo. Platíquenos de este violonchelo. Es un violonchelo que llegó a mis manos hace casi 40 años y desde que llegó a mis manos me entró una profunda curiosidad por investigar su pasado. Me convertí en un detective que investigó no la vida de una persona, sino la vida de un chelo, pero como es un chelo casi tricentenario, porque nació en 1720, la investigación fue muy complicada. Y después de 10 o 12 años de investigación, tuve el panorama completo y escribí un libro que se llama Las aventuras de un violonchelo. En su opinión, ¿qué nota desentona de nuestro México? Yo creo que México es un país con un potencial extraordinario. Creo que es un país que tiene una historia de una riqueza poco común y que tenemos todo para convertirnos en una de las grandes potencias del mundo. Pero, pues, hasta este momento nos ha faltado el director de orquesta que nos lleve a ese destino. Un director de orquesta, en este caso hablando de un país, ¿qué necesitaría tener? Una capacidad de diagnóstico muy grande y una capacidad de unir al país detrás de él para que todos jalemos parejo. Vamos a pensar, viajas muchísimo. Sí. Estamos al filo, ¿eh? Es una emergencia, que no suceda, pero pensémoslo así. Sí. Entonces, le dan su paracaídas y le dicen, a ver, maestro Carlos Prieto, solamente puede bajar una cosa, su Stradivarius, su señora esposa, sí, o su libro que acaba de escribir. Sí. ¿Con cuál se avienta usted? Bueno, yo no tendría la menor duda que me aventaría con mi esposa. Me aventaría con mi esposa. Y el violonchelo le pondría un paracaídas y lo mandaría detrás de mí, con la esperanza de que se salvara también. Si pudieras hablar con los jóvenes en un momento y pudieras decirle, esta es la clave del éxito. Eres un hombre exitoso, un mexicano triunfador, un genio para muchos. La primera es, bueno, la educación, la perseverancia, la disciplina o la pasión. Un factor importantísimo es la educación y un factor importantísimo es la perseverancia. Por ejemplo, para convertirse en músico profesional, pues se requieren dos cosas. Se requiere una capacidad de trabajo grandísima, se requiere muchísimo trabajo y se requiere una pequeña dosis de talento. Sin ese talento, por mucho que se trabaje, no se logra llegar a ningún lado. Tu esposa, lo acabas de decir, es fundamental en tu vida, tanto así que ya no recuerdo hace cuántos años, pero fue importante en esta decisión de dejar de ser ingeniero, sí, para ser músico de tiempo completo. Así es. Platícanos. Yo empecé mi vida estudiando música y a los 16 años ya había dado una gran cantidad de conciertos, tanto recitales como conciertos con orquesta. Pero en el colegio en donde estudiaba, el Liceo Franco-Mexicano, me había ido en general bastante bien en física, en matemáticas, y no estando seguro a los 17 años de cuál era mi verdadera vocación, intenté ingresar al Instituto Tecnológico de Massachusetts, que era bastante difícil entrar, pero me aceptaron y allí hice 2 carreras sin dejar el violonchelo, porque era yo el primer violonchelo de la orquesta, una orquesta de estudiantes, pero muy buena orquesta.
terminé mis estudios y empecé a trabajar como ingeniero Que muy en exitoso, Monterrey. además. Bueno, pero a medida que iba pasando el tiempo me iba yo percatando de que había cometido un grave error, que había cometido una traición contra mí mismo, que mi vocación realmente era la música. Pero ya tenía yo 3 hijos pequeños y entonces cambiar de profesión y cambiar de manera tan radical no era una decisión fácil. Pero mi esposa me ayudó muchísimo y... ¿Qué te dijo, Carlos? Pues yo le planteé la situación, ella la comprendía muy bien y me dijo, pues Carlos, tienes que seguir tu vocación y yo te ayudaré en todo lo que sea posible, y así ocurrió. Bueno, cuando tomé esa decisión, mis compañeros industriales pensaron, pobre Carlos. Ya lo perdimos. Las presiones del trabajo lo han vuelto loco, en un año regresará a la normalidad. Y mis compañeros músicos pensaron, pobre Carlos, ahora que quiere ser músico profesional, se va a dar cuenta de lo difícil que es esta profesión. Entonces, unos y otros me pronosticaban que en un año regresaría yo a mis actividades anteriores. Han pasado 40 años de aquella decisión y todavía no me he arrepentido. Si bien ha sido una carrera muy exitosa, háblanos de una anécdota que te haya hecho dudar de ti mismo. Sin duda, fueron los años de la transición, cuando a pesar de estudiar 10, 12 horas al día, no veía un avance grande, pues empecé a dudar si mi decisión había sido una decisión de estas que dice uno, una decisión acertada, valiente porque no sabía uno a dónde se metía, si era una decisión acertada o no, pero pues seguí trabajando y sigo trabajando intensamente porque no hay más remedio. Porque además en nuestro país, y me lo dirás tú, pues la carrera de músico pues no te da para vivir propiamente. Es una carrera difícil, pero en México hay un enorme talento musical y... ¿Qué falta entonces? Falta quizá más apoyo para la música y para la educación musical. Que se impartiera bien la clase de música en las escuelas, ¿no? Porque luego es como de chiste, que todos acabamos tocando la flauta en algún año de nuestra vida en el colegio, ¿verdad? Sí. Sí, una cosa es dar un conciertito de niño y otra cosa es dedicarse a la música, que es muy complicado. Pero sí tendría que ser desde los años del colegio. Yo estoy convencido que tiene que ser desde los años del colegio. La capacidad de aprendizaje de un instrumento, cualquiera que sea, es grandísima cuando es uno muy pequeño y esta capacidad va disminuyendo a medida que uno crece. ¿Qué nos da la música? Además de, bueno, pues de ser un deleite, sí. ¿En qué nos ayuda a aprender a tocar música, a apreciar un concierto, estudiar un instrumento? Sí. Bueno, la música es una de las bellas artes. Para mí es la más bella porque es la que mejor comprendo. Quien escucha la música con interés y con pasión, pues le da un muy notable equilibrio que no tendría sin ello. ¿Qué te gusta más, la música o escribir? Yo empecé siempre con el violonchelo, pero luego vi que las experiencias que he tenido a lo largo del mundo, pues me han dado una oportunidad de conocer cosas difíciles de ver, y así mi primer libro, que se llama... es un libro que se llama Cartas Rusas. Sí. Este libro lo escribí hace 51 años, después de estar estudiando en la Unión Soviética, en la Universidad Lomonosov de Moscú. Estuve allí un semestre y durante ese semestre ocurrieron tantísimas cosas de enorme interés, por lo menos para mí, que decidí escribir una especie de diario en forma de cartas. Coincidió con la crisis de los cohetes de Cuba, coincidió con el único regreso del compositor Igor Stravinsky a su país natal, sí, y entonces escribía yo cada 2 días una carta. Y iban numeradas porque la censura soviética era muy eficiente, y yo sabía que en la calle Gorky estaba la gran oficina de la censura, y las cartas a veces tardaron mucho, pero todas llegaron y esas fueron la base de mi primer libro. Ahora yo quisiera que nos dijeras con qué frase te quedas. A ver, la música debe hacer saltar fuego en el corazón de los hombres y lágrimas de los ojos de la mujer. Esto es de Beethoven. En el escenario le hago el amor a 25,000 personas diferentes. Luego me voy sola a casa. Janis Joplin.
En verdad, si no fuera por la música, habría más razones para volverse loco, de Tchaikovsky. Y para tener éxito hay que tener amigos, pero para tener mucho éxito hay que tener muchos amigos. Frank Sinatra. Me quedaría con la frase de Tchaikovsky. En verdad, si no fuera por la música, habría más razones para volverse loco. Sí. Platícanos de los cuartetos, porque en tu vida, en tu historia, no hay un cuarteto, hay varios. Yo te podría decir, y no es una frase exagerada, que yo debo mi vida a la música, porque mis papás se conocieron, porque mi papá era violinista aficionado, mi mamá también, y en la casa de mi futura mamá había un violinista, mi mamá, un violista que era mi abuelo materno y un violonchelista que era mi tío. Y estaban buscando un violinista para formar un cuarteto de cuerdas. Así se conocieron mis papás y algunos años después se casaron y nací yo. Cuando yo nací no había violonchelista en la familia. Entonces, desde antes de mi nacimiento, ya mi mamá había decidido que yo debía tocar el cello. Y pues me dieron un cello. Yo no recuerdo en qué momento me dieron por primera vez un cello, era yo demasiado pequeño. Pero a los 4 años empecé a estudiar y luego nació mi hermano y se formó el segundo cuarteto Prieto. Entonces el cuarteto Prieto abarca desde mis abuelos hasta mis hijos. Para el récord Guinness. Pues deberíamos estar en el, ¿Sí? en el libro Guinness. Juguemos al filo. Asociación de ideas. Concierto. Preparación, Aplauso. desconcierto, Libertad. esencial, Éxito. placer enorme, Fracaso. un obstáculo a superar, Musa. inspiración, Fin. no lo contemplo, Amor. mi esposa, Paz. lo que dan los adagios de Beethoven. ¿Y qué falta en la vida de Carlos Prieto? Un hombre tan exitoso, con una gran familia, con una enorme tradición, con una fuerza de trabajo admirable. ¿Qué falta en tu vida, Carlos? Como te digo, siempre estoy intentando enriquecer el repertorio del violonchelo, convencer a compositores que compongan obras para violonchelo, y así siempre estoy... En la búsqueda. En la búsqueda, y siempre estoy en la búsqueda, siempre estoy escribiendo algún nuevo libro. ¿Y cómo te mantienes? ¿Tienes una rutina de ejercicio? ¿Cuidas mucho tu alimentación? Pues tienes que estar fuerte para andar para arriba y para abajo con tu cello. Mira, eso es uno de los regaños que sufro yo frecuentemente de mi esposa, que es muy disciplinada y que me dice que debería yo hacer ejercicio. El ejercicio que hago todos los días es tocar el cello. Y cuando estoy fuera de México, caminar muchísimos kilómetros. Y luego en los aviones, que tiene uno muchísimo tiempo libre, siempre voy investigando algún asunto y escribiendo algún futuro libro. Un hombre que ha trascendido más allá de las fronteras. Un músico que pertenece a la Academia Mexicana de la Lengua, que eso es increíble. Un genio, nuestro querido violonchelista mágico, Carlos Bueno, Prieto. Muchas gracias. me gustaría mucho merecer todos estos elogios que has sin dicho. duda, de todo corazón, lo creo y lo pienso. Muy bien. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado al filo. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches.